histología es una disciplina científica que estudia la estructura y función de los tejidos. Con respecto a los tejidos básicos animales, estos se clasifican en 4 fundamentales, que son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial reviste superficies internas y externas, por lo tanto tapiza cavidades corporales y por invaginación puede formar glándulas. El tejido conjuntivo, por su parte, subyace a los otros 3 tipos fundamentales de tejidos y proporciona el sustento estructural y funcional a los demás. El tejido muscular, por su parte, está compuesto por células contráctiles, las cuales participan en funciones relacionadas con movimiento. Finalmente, el tejido nervioso recibe, transmite e integra información procedente del medio externo e interno y tiene que ver con el control de las funciones corporales. Como ustedes pueden ver, hay varios otros tejidos que no se mencionan acá, y es porque el tejido conectivo o conjuntivo tiene muchos subtipos de tejido, y el tejido muscular tiene al menos 3 tipos de tejido muscular o subtipos de tejido muscular. Bueno, vamos a comenzar con el tejido epitelial y específicamente con los epitelios de revestimiento. Entonces, el tejido epitelial es un tejido avascular compuesto por células que recubren superficies externas e internas, y también los tubos, particularmente glándulas que conectan con el exterior. Sus células están dispuestas de manera muy junta y por lo tanto presenta un espacio intercelular pequeño. Por invaginación, los epitelios pueden formar glándulas secretoras, concretamente el parénquima de las glándulas secretoras. Y algunos epitelios pueden funcionar como receptores sensoriales. Dentro de las características principales de las células epiteliales es que esta unión entre cada una de las células que lo componen se da a través de lo que se llaman las uniones intercelulares. Los epitelios también presentan dominios estructurales y funcionales que les confieren la polaridad morfológica y funcional. De este modo vamos a distinguir regiones epiteliales, apicales, laterales y basales. La superficie basal de los epitelios está adherida a una membrana basal subyacente, la cual está constituida principalmente por proteínas y mucopolisacáridos, la cual separa el tejido epitelial del tejido conectivo. Las funciones de los epitelios son bastante extensas y variadas. Por ejemplo, algunos epitelios cumplen funciones de secreción, en donde liberan al medio externo una amplia gama de sustancias como moco, sudor o enzimas, hormonas, etc. En este caso vamos a ver, por ejemplo, dentro de los epitelios relacionados con estas funciones, epitelio cilíndrico simple y el epitelio de las glándulas gástricas. Absorción. También entonces muchos epitelios tienen que ver con el transporte de líquido de sustancia entre compartimentos. En este sentido, por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple del intestino o el epitelio simples cúbicos de los tubos contorneados del nefrón son buenos
ejemplos de esto. Bueno, también los epitelios participan, como ya hemos señalado, en funciones de transporte. Por ejemplo, paso de materiales de un medio externo a un tejido conectivo, o por ejemplo, el transporte de materiales sobre un epitelio gracias al movimiento ciliar. Muchos epitelios tienen funciones de protección. De hecho, muchos son considerados la primera barrera como sistema de defensa. Ejemplos clásicos de esto son los epitelios estratificados planos queratinizados que constituyen la epidermis de la piel, o por ejemplo el epitelio de transición en la vejiga. Algunos epitelios cumplen funciones receptoras, es decir, reciben y transducen señales externas, como por ejemplo los epitelios que forman los corpúsculos gustativos, el epitelio olfatorio de la mucosa nasal, la retina del ojo o el epitelio del órgano de Corti, que tiene que ver con audición. En esta imagen podemos ver un epitelio, la membrana basal y el tejido conectivo subyacente. Acá dentro del epitelio podemos ver las superficies laterales, las superficies apicales y las superficies basales. Como ustedes ven, la superficie lateral conecta con otras células dentro del epitelio, la superficie basal está en contacto con la membrana basal y el borde apical, que es el borde libre, está mirando hacia un medio externo, puede estar mirando hacia una cavidad, en cuyo caso se podría llamar borde luminal. Entonces, si el borde apical mira hacia una cavidad o lumen, se va a llamar borde luminal. Bueno, como ustedes ven, el epitelio en esta imagen es avascular, donde encontramos los vasos sanguíneos dentro del tejido conectivo, y por lo tanto las sustancias nutricias, el oxígeno, todo lo que es intercambio de sustancias va a ocurrir entre este tejido conectivo y el epitelio. Separando al epitelio y al tejido conectivo encontramos la membrana basal, que a su vez se divide en una lámina basal, que es la más próxima al epitelio, y una lámina reticular, que es más próxima al tejido conectivo. La composición proteica de esta membrana basal incluye colágeno, lamininas, glicoproteínas y proteoglicanos. Bien, los epitelios se van a clasificar y se van a nombrar de acuerdo al número de capas de células que lo constituyen y de acuerdo a la forma de las células presentes en él. Entonces, de acuerdo a al número de capas que forma un epitelio y a la disposición de las mismas, primero los vamos a clasificar en epitelios simples, si están formados por una sola capa de célula, o epitelio estratificado, si están formados por dos o más capas de célula. Dentro de estos hay varios subtipos. Por ejemplo, dentro de los epitelios simples vamos a encontrar el epitelio pseudoestratificado, que aquí lo pusimos aparte, porque si bien está formado por una sola capa de célula, pareciera que en realidad fueran varias capas de células debido a la posición de sus núcleos. Esto se debe entonces a que vamos a tener células que tocan la membrana basal y no llegan a la superficie, y otras que hacen todo el recorrido desde la membrana basal hacia la superficie. Asimismo,
dentro de los epitelios estratificados vamos a encontrar otro subtipo que es el epitelio de transición, o también llamado urotelio. De acuerdo a la forma celular, los epitelios van a ser clasificados como escamosos en el caso de que las células sean bajas o delgadas, aplanadas. Van a clasificarse como cúbicos cuando el largo, el alto y el ancho sean más o menos semejantes. Vamos a hablar de células columnares cuando predomine el alto sobre el largo y el ancho, y las células de transición cuya forma, particularmente el alto, va a variar de acuerdo al nivel de tensión que experimenta este epitelio. Aquí vemos imágenes de epitelios simples formados por una capa de células, epitelio estratificado, como ustedes ven acá, formado por varias capas de células. Aquí esto que se ve de color morado representa la membrana basal que la separa del tejido conectivo adyacente. De acuerdo a la forma, acá vemos lo que es un epitelio simple escamoso, ¿no es cierto?, en donde las células son aplanadas. Un epitelio cuboidal simple, en este caso las células presentan más o menos el mismo largo, alto y ancho. Y el epitelio columnar, también llamado cilíndrico, en donde predomina el alto sobre el largo y el ancho. Y también podemos ver la membrana basal. Los de epitelio simple escamoso. Dentro de estos vamos a ver el endotelio, que tapiza internamente las paredes de los vasos sanguíneos. El mesotelio, que es un epitelio que reviste internamente las cavidades corporales cerradas, como la cavidad pleural, la cavidad peritoneal y la cavidad pericárdica. También ejemplos de esto va a ser la pared de la cápsula de Bowman dentro de lo que es el nefrón, o bien las paredes de los alvéolos respiratorios. En las paredes de los alvéolos respiratorios estas células van a corresponder fundamentalmente a los neumocitos de tipo 1. En esta imagen vemos un epitelio simple escamoso, o epitelio simple plano también se les llama, que tapiza la superficie externa del intestino delgado, y por lo tanto este sería un mesotelio. Entonces estos son los núcleos aplanados del epitelio. Acá vemos una delgada capa de tejido conectivo laxo, después algo de tejido conectivo denso y tejido muscular. Ejemplos ahora de epitelio cuboidal simple. Tenemos conductos pequeños de algunas glándulas exocrinas, el epitelio que reviste externamente el ovario, que se llama epitelio germinativo, y el epitelio, o la mayor parte del epitelio, de los túbulos renales, por ejemplo el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, de los tubos colectores, etc. En esta imagen vemos un corte de páncreas, y dentro de esto lo que aparece aumentado es el ducto de un conducto excretor dentro del páncreas, un conducto intralobar. Estas estructuras redondeadas representan los núcleos del epitelio cuboidal simple, y aquí al centro lo que se ve es el lumen de este conducto. Acá tenemos otro ejemplo que corresponde a el epitelio simple cúbico de un tubo colector a nivel de riñón.